Bienvenidos a La Voz de los Expertos HVAC, una nueva ventana del conocimiento en la industria del aire acondicionado y la refrigeración. En este espacio nos mantenemos al día con las últimas tendencias, tecnologías y normativas de la mano de los mejores expertos del sector. Aquí, todos los actores en la industria HVAC nos beneficiamos, incluyendo los usuarios finales de los sistemas y las academias de ingenieros HVAC en formación. El día de hoy tenemos el placer de contar con el ingeniero Gustavo Fernández, Regional Sales Manager para América Latina y el Caribe en el área de Residential and Light Commercial en Carrier Interamerica Corporation. Hablaremos de su experiencia en la industria y exploraremos los equipos y sistemas RLC, entre otros. Bienvenido, ingeniero Fernández. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor poder estar aquí contigo. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, ingeniero, para empezar, nos gustaría conocer un poco más de usted. ¿Qué lo inspiró a iniciarse en la industria del HVAC y cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a su posición actual en Carrier? Bueno, ¿por dónde empezar, no? Escuela de Ingeniería. Llega un punto en la carrera donde teníamos que decidir por qué camino enfocarse. Y las opciones eran biomédico, robótica o aire acondicionado. En ese momento de mi vida, aunque no me había graduado, a mí me iba muy bien haciendo unos negocios en el mundo de las computadoras. Y tengo que admitir que pensaba, por ahí me voy a ir y vamos a buscar armar un negocio de ventas de computadoras. Pero teniendo que tomar una decisión por una de las ramas, porque la tesis se va a hacer en esa rama y todo lo que va acompañado con eso, me dije en el momento, me voy con aire acondicionado. Viviendo en Florida, si algún día me va mal, las probabilidades de que tengan necesidad de aire acondicionado son altísimas. Entonces fue una decisión más de seguridad que de gusto en ese momento. Tomé mi decisión y bueno, ¿qué me sucedió? Que en el proceso me enamoré de la industria. Hicimos nuestra tesis, la fuimos a presentar. Sin nosotros saber, el profesor que nos acompañó en la tesis introdujo la tesis en una competencia a nivel de ASHRAE, a nivel local, ganó, se la llevaron a nivel estatal, ganó, se la llevaron a nivel nacional, quedamos en cuarto lugar y ahí fue donde nosotros nos enteramos de lo que había hecho el profesor. Cuando nos llega la invitación, con el reconocimiento, nos invitan al show de ASHRAE en San Francisco a poder recibir la premiación y bueno, al ir a conocer el show de ASHRAE le abre a uno los ojos, especialmente a esa edad tan joven, dice, este es un mundo enorme. Y volví de ese show decidido a que iba a buscar trabajo en el ambiente de aire acondicionado. En paralelo, ya tenía un noviazgo con mi esposa, ¿no? Todavía no era mi esposa, llevábamos como 5 años juntos y ya estábamos en ese momento. Y bueno, me dio el ultimato, si no tienes trabajo, aquí no hay boda. Bueno, creo que lo dio mi suegra, yo no lo sabía todavía. Y empecé a buscar. Y me surge una llamada de una compañía donde había colocado el currículum. Y me llama un señor que se llama Steve Maguire. Steve Maguire casualmente fue en la misma época que el pelotero Mark Maguire estaba en su competencia de la mayor cantidad de jonrones. Y un amigo mío de toda la vida, de la infancia, que se llama Steve, me llama y él me dice, soy Steve Maguire. Y yo, ay, me llamó aquí a jalarme el pelo. Y por una milésima de segundo, casi no entro en el mundo del aire acondicionado. Pero Dios se encargó de que ese no fuese el caso. Y resultó ser mi primer trabajo. Y entré a trabajar con el señor Steve Maguire, un ingeniero mecánico que tenía su compañía. Era un carrier dealer. ¿Ubicado en la Florida también? Ubicado en la Florida. Yo vivía en Miami, él estaba en Boca Ratón, como a 1 hora al norte. Y por ahí empezó todo. Los primeros 7 años de mi carrera fueron en el ámbito de diseño, construcción, desde una casa sencilla hasta proyectos comerciales más amplios, edificios residenciales, agua, muchísima expansión directa. Todo ese conocimiento que uno fue agarrando ayudó mucho el momento en que surgió la próxima etapa en mi carrera y fue cuando el mismo Steve Maguire
viene y me presenta una oportunidad porque el gerente de Carrier estaba buscando un gerente de territorio para el sur de la Florida. ¿Y qué pasaba en ese momento? Que mi esposa y yo teníamos toda nuestra vida social en Miami, pero vivíamos en Boca Ratón. Y siempre él veía que había un jalón hacia Miami. Y hemos tenido una muy buena amistad hasta el sol de hoy. Y me dio esa oportunidad. Fui, conocí al gerente, se me dio la oportunidad de entrar al equipo y así entré en el mundo de distribución con Carrier. Como 4 años más tarde me pasaron a la posición de gerente de ventas. Ahí estuve como 7 años, me pasaron a una posición regional. De la posición regional salté, me mantuve en el mercado doméstico, salté por un pequeño periodo a una compañía de una familia privada, otra dinámica, pero que le dio una experiencia diferente al mundo corporativo. Y bueno, después se me dio la oportunidad de volver a Carrier del lado internacional, algo que perseguí por muchos años y nunca se me daba. Y bueno, cuando uno lo deja de perseguir es que ocurre. Y aquí estamos. Vale, es muy interesante toda esta experiencia que nos estás contando. Pasando un poco al tema personal, ¿cómo equilibras tu vida profesional con tu vida personal? Es decir, ¿hay alguna actividad o pasatiempo o algún deporte que te guste practicar? Mira, para mí eso es importantísimo, porque la dinámica de nuestro trabajo, una de las cosas más bonitas es que tú nunca vas a repetir lo mismo. Sí, hay muchas cosas que uno repite operacionalmente, pero los retos siempre son diferentes. Y si uno se deja llevar por los retos nada más, te consume. Es importante traer un balance. Para mí el balance está entre mi fe con Dios, mi relación con la familia, y ahí busco incorporar tiempo personal, que lo hago a través del ciclismo. Me encanta montar bicicleta. Tristemente hoy en día no al nivel que la montaba en años anteriores, pero todavía puedo decir que nos vamos un sábado y un domingo y montamos nuestra buena ruta con el grupo. Todos hemos ido no envejeciendo, sino entrando en edad, vamos a ponerlo así. Entonces ya la velocidad no es la misma, pero esa diversión que te desconecta, te permite que el cerebro vaya a otro sitio que no es constantemente el trabajo, es esa vitamina que le da a uno la energía para continuar. Así es. En su carrera en Carrier, ¿cuáles han sido los principales retos y logros que ha experimentado en el sector HVAC, particularmente en el área de residencial y comercial en general? Mira, yo te diría retos siempre vamos a tener. Poder identificar uno en particular, que uno lo vea como algo monumental, es difícil, porque cualquiera de los retos que se nos atraviesen, para nosotros no necesariamente lo vemos como algo monumental. Y esa mentalidad puede ser muy peligrosa, porque para nuestro cliente sí puede ser algo monumental, aunque para nosotros se nos vea muy pequeño. Por lo tanto, yo diría que el reto más grande para mí en mi carrera ha sido poder mantener firmemente esa línea de tratar todos los retos que me traen a la mesa como un reto importante para nuestro cliente. Prioritario. Si tengo la solución y se puede ejecutar inmediatamente, bendito sea Dios, se soluciona el problema. Si no la tenemos, que el cliente sienta la tranquilidad de que sabe que vamos a ir a trabajar en conseguir esa solución. Y si la solución no es exactamente como lo que el cliente quiere, la esperanza es que al ver el compromiso de nosotros en conseguir esa solución, entienda y sienta que hay un balance y podemos traer una solución que, aunque sea parcial, nos permita continuar. Y eso me ha llevado, gracias a Dios, a tener un éxito en la carrera muy grande, y es lo que busco compartir con los miembros de mi equipo, y a su vez ellos, al aplicarlo de la misma forma, hemos logrado conseguir éxito. Carrier es una marca pionera en la industria, creadora del aire acondicionado moderno. ¿Cómo ha visto evolucionar los refrigerantes al día de hoy en el segmento de RLC durante su tiempo en Carrier? ¿Cómo es la transición hacia aquellos que no impactan la capa de ozono y disminuyen el GWP y están orientados obviamente a la eficiencia energética?
Mira, muy buena pregunta. En el tiempo que yo llevo en la industria, yo he visto cómo hemos evolucionado por diferentes refrigerantes. Y ahorita estamos en vísperas de una transición, la última por ahora. ¿Por qué digo por ahora? Porque no veo que aquí se acabe. Sabemos claramente que de aquí a un futuro, sean 10 años, vamos a tener la necesidad de volver a hacer otro cambio. Lo importante que hay que entender es todo lo que sucede detrás del telón para llevar a estos cambios. Y son requisitos energéticos establecidos por países que decidieron participar en el Protocolo de Montreal para establecer una guía base con la intención de que el resto del mundo la siga. Gracias a Dios, los países que participan en su gran mayoría son los productores más importantes a nivel global y causan y generan un cambio que afecta a todo el mundo. ¿De tipo normativo? Son a través de normas y esas normas van a impactar los mercados más fuertes. Te doy un ejemplo muy particular. En este último cambio se establece una nueva regla, un nuevo guión para medir el refrigerante, que es el GWP. El GWP en inglés es el Global Warming Potential, que es el factor de potencial de calentamiento de ese refrigerante. Ese GWP nace porque ahora estamos preocupados y se ha concientizado el hecho del calentamiento global. Antes de eso estábamos preocupados por la capa de ozono. Al establecer estas guías, el refrigerante empieza por naturaleza a cambiar. Tenemos que ahora tener un refrigerante que si se escapa del equipo, no caliente más nuestro planeta. Eso lleva a dos opciones que tenemos en la mesa hoy en día. Una es el R454B, conocido como el Purón Advance, y el R32. El Purón Advance es la segunda generación de Purón que originalmente desarrolló Carrier en conjunto con las compañías de refrigerantes. Llegamos al Purón Advance, que es el 454B. En este periodo de transición, ¿por qué Carrier decide irse con el Purón Advance? Es muy sencillo, porque tiene una vida útil más larga que la del R32. El R32 tiene un GWP de 649, si mal no recuerdo. En el 2029, el GWP, que hoy en día se estableció con un límite de 700, va a bajar a lo que se espera ser un límite de 500. Ya ahí el 32 está por encima de esa norma. El Purón Advance está en 466. Eso le da una vida útil más larga. La próxima etapa se espera que va a ser para el 2034. Ya estamos hablando de una vida útil de equipos de 10 años. Todos los cambios, el rediseño, las plataformas nuevas que se están introduciendo ahorita en el mercado van a tener una vida útil de 10 años. La razón principal por la que Carrier se mantuvo con el Purón Advance 454B. Interesante. ¿Cómo ha sido, digamos, el trabajo de innovación y desarrollo de I+D que ha tenido Carrier para poder rediseñar estos equipos para que cumplan con la normativa y puedan tolerar y operar con esta nueva línea de refrigerantes que tienen unas propiedades diferentes a los anteriores? Mira, excelente pregunta, porque uno ve lo que está sucediendo hoy y uno dice, wow, vamos a hacer un cambio adicional, otra vez otro cambio de equipos. Pero ese cambio viene a raíz de la transición al 454B. Esa transición es acompañada por una serie de regulaciones puestas en nuestros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde tienes que cumplir con estas regulaciones. Medidas de seguridad, el 454B y el R32 ahora tienen un factor de baja inflamabilidad, lo ponen en categoría A2L. Como resultado, los equipos tienen que tener unos sensores adicionales, asegurarse que si hay un escape no sea peligroso. Eso lleva a una creación de una plataforma nueva. Carrier viene trabajando en esta plataforma, no del 23 para el 24, sino de mucho antes. Y todo empieza con la primera transición en nuestra plataforma de los autocontenidos, con la introducción de la tecnología EcoBlue, que nace con la intención de atacar los cambios energéticos y las regulaciones de ese momento. Pero son los pasos bebés que nos llevan a donde estamos hoy.
¿Por qué? Porque esa plataforma del lado de comercial ligero evoluciona a una plataforma que nos permite llegar a las regulaciones energéticas, que puede ahora a acceder o recibir el R454B y las modificaciones de una forma mucho más fácil. Y todo lo que se aprende de ahí también se le lleva esa transición a la línea de producto residencial. Lo que nos permitió en Carrier estar preparados para poder hacer nuestra transición en el 2023. Anticipándonos. Y estamos ahora preparados para la próxima transición el 1 de enero del 2024. Mientras que muchos otros en la industria han estado teniendo que ponerse al día. No con eso quiero minimizar calidad de equipo para nada. Hay muchos equipos de muy buena calidad allá afuera en la industria. Pero no han ido al mismo ritmo de la evolución que Carrier, como tradicionalmente ha sido un líder en la industria, lo mantiene en este cambio adicional que estamos viviendo. ¿Qué podemos decirle o aconsejarle a todos aquellos que tienen equipos que actualmente manejan unos refrigerantes que de pronto van a ir entrando en este periodo de transición? Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. No le puedo dar un énfasis más grande a invertir en entrenarse, en entender cuál es la transición. Como esto es basado principalmente por mercados como el de Estados Unidos, mucha gente toma la posición, en mi mercado, por ejemplo, aquí en Colombia, esto no me va a afectar. Como no me lo exigen, entonces como no me lo exigen, no me tengo que preocupar. Pero, ¿cuál es la realidad? Las fábricas, este equipo va a transicionar y el equipo del futuro va a ser 454B o R32, no importa el fabricante. Si uno no invirtió el tiempo en entrenarse, capacitarse, entender cuál es la diferencia entre el refrigerante viejo y el nuevo, cuáles son los cambios en los equipos, qué es lo que está sucediendo, me voy a quedar por fuera. Y eventualmente, como la naturaleza de toda transición, el equipo viejo se acaba. Sí. Y va a encontrarse solamente con equipo nuevo. Y tratar de ponerse al día en ese momento es una misión muchísimo más difícil. Correcto. Ingeniero, estos sistemas están diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. ¿Cuáles son o qué características principales podemos encontrar que diferencian de los equipos tradicionales y de los otros que encontramos en el mercado? Mira, me voy a enfocar como ejemplo en el diseño de nuestro autocontenido, el EcoBlue particularmente. Porque como mencioné hace un rato, fue una tecnología que la empezamos a desarrollar en tonelajes más pequeños con la intención de que eventualmente cubriera la gama entera y es lo que hace hoy en día. ¿Qué es el EcoBlue? El EcoBlue nace como ese diseño, esa respuesta por parte de Carrier a los requisitos básicos de los cambios energéticos que estaban sucediendo. Cada compañía en la industria tenía que sentarse otra vez en su mesa de diseño y ver cómo vamos a hacer que nuestro equipo llegue a esta eficiencia mínima y que sea sostenible en el tiempo. Del lado de Carrier, lo que hicimos fue no enfocarnos solamente en la principal fuente que afecta el tema de la energía, que suele ser el compresor, sino nos enfocamos en una solución más completa. Vimos el movimiento del aire y el movimiento del aire llevó al diseño de unos ventiladores especializados, conocido hoy en día como el Vane Action. El ventilador Vane Action, que parece como una turbina, permite tener un movimiento de aire sin necesidad de tener correas y poleas en el equipo, lo que mantiene la parte operacional del equipo consistente a través del tiempo y no se pierde esa capacidad de mantener ese consumo energético. Mientras que con el diseño convencional eso es lo que pasaba. Y si se le hacía mal mantenimiento y no se mantenían, se cambiaban esas correas y poleas, se perdían. Empezamos con un equipo muy eficiente, 2, 3, 4 años más tarde. Mucho desgaste hasta perder. Exactamente. Se trabajó en el componente del compresor, pero se trajo a la mesa una variedad de compresores. No necesitamos únicamente el uso de un compresor inverter para poder llegar a esas eficiencias mínimas, mientras que muchos en nuestra competencia tuvieron que irse por ese camino. Trabajamos con el diseño de nuestra tubería,
El diseño de nuestra tubería permite que el refrigerante navegue dentro de ella, pegada de la capa interna de la tubería la mayor cantidad de tiempo posible. Mayor contacto posible. El mayor contacto Para posible. hacer el intercambio más El fácil. intercambio de la transferencia de calor. Y eso mantiene esa habilidad de que el equipo mantenga esa eficiencia. Esa solución, que no fue enfocada solamente en el compresor, como dije inicialmente, como resultado nos llevó a tener 3 niveles de equipos. El de eficiencia básica, que cumplía con las normas, una eficiencia más alta, vamos a llamarla alta del medio, y después una eficiencia ultra alta que nunca se había visto en la industria. Eso fue el resultado de poder atacar esta transición y este problema, que, bueno, problema porque el tema del consumo energético era el problema, era cómo hacemos los equipos más eficientes. Esa fue la forma en que Carrier le llegó a él. Y hoy en día eso se mantiene con la transición del 454B. Okay. Y de nuestro lado residencial se ha continuado el desarrollo de nuestras tecnologías, como lo es el equipo Infinity, por ejemplo. Infinity Series. El Infinity Series, que trae la capacidad de controlar temperatura y humedad simultáneamente, de una forma activa, donde el equipo tiene un nivel de inteligencia que participa en poder llegar a ese setpoint. No es programación que lo lleva a poder llegar a ese setpoint. Es autosuficiente en la toma de decisiones, por decirlo así. Desde el punto de vista del control de temperatura y humedad, totalmente. Ahí el tema de la capacitación es muy importante, porque ya estamos hablando de un sistema inteligente, no es el tradicional, donde pongo una temperatura y el usuario espera que me llegue ahí, se va a mantener ahí, se apaga. El Infinity puede tener la inteligencia de decir, para llegar ahí me quedo un poquito corto, pero llegué a la humedad, o tengo que sobrepasarme un poco para llegar a la humedad. ¿Podría compartir algunos casos de éxito o ejemplos prácticos donde estos equipos hayan demostrado ser particularmente efectivos en proyectos reales? Claro que sí. Mira, en términos generales hemos tenido mucho éxito en las aplicaciones donde vendemos el equipo. Se educa a nuestra base de distribuidores que el mensaje que deben de transmitir es no solamente calidad, pero un tema de eficiencia. La inversión que se hace se recupera porque el equipo está dando una reducción en ese consumo eléctrico. Y en términos generales, no puedo pensar en ningún caso donde hemos tenido algún usuario que invierta en el equipo y se voltee y diga, hey, esto no está logrando esa meta, no hace lo que esperaba. Tanto así, te doy un ejemplo un poco a nivel alto, la cadena Walmart en México, que tienen una presencia bien fuerte, tomaron la decisión, después de haber en una de sus tiendas instalado estos equipos y observar cómo se manejaba el tema del consumo de electricidad y los ahorros que empezaron a tener, tomaron la decisión de cambiar todos sus equipos a estos modelos en sus tiendas. Todas las tiendas. Y eso obviamente es un proyecto de años, por supuesto. Pero es un ejemplo del tipo de decisiones que se toman debido a que el equipo está cumpliendo con lo que se propuso como parte de su diseño. Sabemos que hay equipo Carrier fabricado en China. Tenemos algunas fábricas en China, es decir, ¿qué ventajas o cómo se ha sido este despliegue del equipo Carrier a través de las fábricas de China? Qué bueno, Sebastián, que me haces esa pregunta, porque quiero aprovechar la plataforma para aclarar uno de los mitos más grandes que, en mi opinión, puede tener la industria con respecto al tema del producto asiático. Sí, y particularmente en el mundo de RLC, donde uno está compitiendo y participando en un segmento de mucho mini split. De acuerdo. Carrier entra en este componente de la industria, en este segmento, después de llegar a un merger, a una unión y formar una compañía nueva junto con la gente de Midea. Vamos a poner eso claro. Eso es un hecho, es una alianza entre los dos. Pero no es una alianza donde Midea fabrica y Carrier simplemente le pone el logo. La alianza exigió la creación de una fábrica nueva. Líneas independientes. Líneas 100% independientes de Midea. Controles de calidad, ese es el punto más importante.
Carrier. Yo tuve la dicha de poder visitar la fábrica en abril de este año y lo pude ver. ¿Dónde está ubicada la fábrica? La fábrica está en la zona de Foshan. Tal vez no lo voy a pronunciar bien, Guangzhou es el área, pero uno va a visitar la fábrica de Midea Carrier y se llama FMCC, que es Foshan Midea Carrier Corporation. Esa fábrica tiene todos los controles de calidad de carga y no participa en ningún segmento de Midea. Son todos empleados de Foshan Midea Carrier Corporation y todos trabajan separados del mundo de Midea. Ahora, ¿qué es verdad? Todos los productos que se fabrican en FMCC, en Foshan Midea Carrier Corporation, el diseño de ese mini split nace de los mismos diseños que uno veía del lado de Midea. Entonces sí, uno se prestaba a encontrarse el mismo equipo con un logo diferente. Y llevamos varios años de ese tipo de participación en el mercado. Y bueno, en algunos es más fuerte, en otros es más débiles, pero hemos logrado al fin llegar al punto donde vamos a por primera vez ver un producto que va a ser único de cambio, diseñado por los ingenieros de FMCC, de Carrier Corporation, con tecnología y parámetros que uno los ve mucho del lado de Carrier Norteamérica. Entonces vamos a ver un mini split, donde mucha gente dice, bueno, es un mini split, es un equipo muy sencillo, ¿qué tanto se le puede hacer? Es uno más del montón. No, aquí para compartirte un preview, vamos a ver un equipo que va a tener una reducción en tamaño independiente de la capacidad de un promedio del 26%. Vamos a tener un promedio de aumento de eficiencia de energía de un 30%. Vamos a bajar el sonido, los decibales, de un promedio en la industria de 24 dB a 18. O sea que es un significativo. El equipo lo podemos instalar mucho más cerca del techo. No necesita esos mínimos 150 milímetros estándares que piden que esté del techo. O sea que va a dar mucha más flexibilidad a la hora de la instalación. El serpentín, que normalmente es un serpentín de 3 componentes, 3 piezas, va a ser de una sola pieza con una curva. Eso es un diseño que permite una transferencia de calor optimizada que lleva a cómo llegamos a esa mejora en el consumo energético. O sea, va a ser un producto que yo realmente espero y siento que a nuestros carrier dealers le va a dar una opción única en el mercado. Y ahora, sí, los otros modelos van a continuar, pero vamos a tener en nuestras herramientas, en nuestras opciones de nuestras herramientas, un producto que no lo va a tener nadie. Y no me extraña que los demás empiecen después a tratar de copiarlo, ¿no? Eso es el mejor halago que le pueden dar a uno cuando tratan de hacer lo que uno hace. Pero tuve la oportunidad de ver el prototipo, las primeras fases de este producto cuando estuve allá en abril y se ve muy bueno. Y bueno, hay mucha energía positiva y optimismo a la llegada de este producto que debe ser a principios del año. Estaremos a la expectativa, por supuesto. Totalmente. Ingeniero, mirando hacia el futuro, ¿cómo ve la evolución de los sistemas y equipos en el sector residencial y comercial ligero? ¿Qué tendencias o desarrollos se anticipan, además de todos estos que hemos comentado el día de hoy? Bueno, mira, yo te diría que del lado de los productos de Norteamérica, en general, en la industria, no solamente carne, vamos a continuar viendo una evolución más hacia el refrigerante 454B. Ahorita hay un solo participante que se va a mantener con el 32, pero sabemos que en el 2029 va a tener que ser un cambio. Este segmento de la industria la veo en esa dirección. Claro, como toda transición, vamos a pasar etapas dolorosas, especialmente el cambio del R410, el costo de lo que es el 410 al 454 o el mismo 32. Dentro de esto va a jugar un papel muy fuerte el componente asiático, porque el componente asiático no tiene que seguir estas mismas regulaciones. Y al no tener que seguirlas, ellos van a hacer sus cambios más de acuerdo a las necesidades del mercado versus lo que te pueda exigir
un protocolo de Montreal, ¿no? Un componente legal, por ponerlo así. Del lado asiático yo veo una tendencia que va mucho más hacia el R32, una tendencia que va todavía a mantener el 410 y vamos a vivir una etapa donde vamos a continuar teniendo 410, vamos a ver una introducción de más productos de R32 y creo que con el tiempo vamos a tener que ver qué es lo que va a terminar sucediendo, porque el 32 va a tener una vida límite. Sí. ¿Qué pasa con el componente asiático cuando lleguemos al 29? El 32 logró crecer y lo que ellos fabrican es suficiente para mantenerlo con vida, o ellos van a seguir empujando el 410, harán alguna transición a un componente 454 porque otros mercados se los piden. Esa es la parte que todavía no está clara. Pero hoy yo te diría, podemos seguir a futuro corto, digo yo, los próximos años, 2, 3 años como mucho, con una expectativa de tener una participación más fuerte del R32 del lado del componente asiático. Bueno, ingeniero Fernández, para concluir, ¿qué consejo le daría a los jóvenes profesionales que están comenzando en la ingeniería del HVAC y están interesados en especializarse en sistemas como los residenciales y comerciales? En un mundo donde todo está al alcance de nuestros dedos, por estos teléfonos que cargamos en la mano, ¿verdad? Todo es muy fácil y uno ve a esta juventud de hoy que la solución a sus problemas son mucho más fácil, pero porque se enfocan más o se afincan más en el uso de esta herramienta. Buscan en el... Y ojo, no me malinterpretes, yo también he aprendido a usarlo, ¿no? Uno tiene un problema con algún aparato en la casa y uno va a YouTube y busca cómo arreglar el modelo tal y te va a ayudar absolutamente. Pero en el mundo del aire acondicionado hay un componente que no lo puede reemplazar, ese segmento electrónico, por decirlo así, y es la experiencia, el ensuciarse las manos, el aprender. Mi primera recomendación, seas un técnico en una escuela técnica o seas un ingeniero en una universidad, es no tener miedo a remangarse las mangas e ir a ensuciarse las manos en el campo, ir y participar con técnicos. Ningún técnico que yo he conocido en mi carrera no le gusta compartir su conocimiento. Es un orgullo y les gusta poder transmitir ese conocimiento que han adquirido a través de los años. Y la mejor forma de uno agarrarlos es estando ahí con ellos. Así es. Y uno tiene que ensuciarse las manos, pero ahí uno empieza a entender el componente físico, lo que sucede en el campo, que la parte de los libros te puede dar ese conocimiento básico, pero no te va a dar todas las variaciones que uno se encuentra en el campo. Hay que hacer ese match para aterrizar con Totalmente. ejemplos y vivencias y experiencias directamente con los sistemas y la parte del académico. Correcto. No dejar de entrenar. Hay que seguir siendo activo en la parte de las capacitaciones. Yo con todos los años que llevo en la industria continúo participando de una forma activa en diferentes capacitaciones. En ese proceso suceden dos cosas. Número uno, uno aprende cosas nuevas, que eso no tiene precio. Número dos, te refresca la memoria de cosas que uno había aprendido, pero tal vez uno lleva tiempo sin verlas y a veces hay que quitarle el polvo. Se van desvaneciendo un poco. Correcto. Y eso no te lo va a dar un video de YouTube. Así es. Hay que dedicarle el tiempo a eso y hay que no tener miedo en equivocarse. El equivocarse es el aprendizaje. Es una de las cosas que el ser humano va a hacer con muchísima más frecuencia, pero como sociedad tenemos un tabú frente al equivocarse. Si el ser humano se equivoca, por lo general trata de esconderlo. No, hay que abrazar esa equivocación, aprender de esa equivocación y buscar entender para uno poder mejorar en la próxima oportunidad que le salga. Así que yo te diría, en resumen, ensuciarse las manos yendo al campo, no dejar de participar en entrenamientos aunque uno se gradúe de una universidad y no tener miedo a equivocarse. Bueno, muchas gracias, ingeniero Fernández, por compartir su tiempo y su experiencia tan valiosa con nosotros. Ha Siempre sido un placer. una conversación muy interesante y educativa, por supuesto. Estamos ansiosos de ver cómo evoluciona el mercado
y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en La Voz de los Expertos HVAC. Para sintetizar, dejémosle los 3 puntos clave sobre los beneficios de las tecnologías Carrier. Mira, yo te diría que donde estamos en la industria hoy, para mí los 3 puntos claves serían, primero, asegurarse de que entienden de qué se trata esta última transición. Y en ese proceso, conocer las virtudes que los diseños de Carrier traen a la mesa para ayudar en esta transición. Acompañado de eso, como segundo, te diría, no hay que tener miedo de ensuciarse las manos. Lo que comenté hace un rato, hay que salir al campo, acompañarse de un técnico que le enseñe a uno, aunque uno lleve mucho tiempo aquí en la industria. Ir a ver, aprender, remangarse las mangas y ver cómo estos equipos nuevos funcionan en el campo de batalla. Y tercero, para mí, yo diría no tener miedo a equivocarse, especialmente en periodos de transición. Es un momento de aprender muchas cosas nuevas y, como dije antes, es natural cometer algún error, equivocarse, pero de ahí se aprende. Y si uno se esconde detrás de ese miedo, no vas a poder abrazar esta transición, entenderla y aprenderla. Claro que sí, así es. Nuevamente, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio La Voz de los Expertos HVAC. Esperamos tenerte en otro episodio muy prontamente y bueno, que tengas una excelente tarde. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Carvel y Carrier, también a través de nuestro canal de Spotify La Voz de los Expertos HVAC, un podcast de innovación. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Prontamente tendremos al experto invitado, ingeniero Luis Felipe Zuluaga, presidente del capítulo ASHRAE Colombia para ACAIRE, tratando temas como qué es ASHRAE en el mundo HVAC, metodología BIM en proyectos HVAC, principales beneficios de BIM y futuro de la ingeniería HVAC. No se lo pierdan. Recuerden, si esto le interesa a alguien, por favor compártelo.